Con ustedes en la predicación de la doctrina de Cristo, el Redentor vive. Y quiero compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, el capítulo 1, versículo 9. Hablamos de Colosenses 1:9. El texto sagrado dice en el nombre de Jesús, Colosenses 1:9. Por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y subraye eso, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. 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 Muy amables. El Redentor está vivo. Es difícil para los judíos y para los gentiles poder comprender que el Redentor esté vivo. Primero porque si va a redimir no puede morir, porque quien redime debe estar vivo. Y entonces el estilo de redención implicaba, en este caso, su muerte. Y si al morir, entonces ya no podía redimir, sino que le tocaba recibir otro. Y entonces lo grande de todo esto es que el Redentor dio su vida y a la vez la toma de nuevo para poder interpretar el concepto preciso. O sea, si se queda en la tumba, no hay manera de que pueda recibir el beneficio de la redención. Y nadie redime o compra para dar su vida, porque no tiene sentido. Dar la vida por otro no es negocio. Hacer un negocio donde la vida suya esté en juego no tiene sentido. No es negocio. Por eso es difícil comprender la redención de Cristo y su resurrección. Pero para nosotros, el Redentor vive. O sea que sigue teniendo derechos sobre nosotros, sigue teniendo autoridad sobre nosotros, porque la muerte no pudo con él. No se detuvo. En todo este contexto del concepto de redención, como es un concepto visto desde los hebreos, y se refieren al acto de liberar, rescatar o volver a comprar a alguien que estaba esclavizado, cautivo o perdido, mediante el pago de un precio. Ese es un redentor, eso es redención. Entonces, tómalo con calma. Según los hebreos, es el acto de liberar. Y la pregunta que deberíamos hacernos hoy es si hemos sido redimidos, ¿somos libres realmente? O algo medible, una pregunta CP medible. ¿Hasta dónde he sido libre? ¿Cuáles son las áreas que todavía no he sido libre? Eso es medible. Del 100% que debo ser libre, ¿cuál área todavía no ha sido libre? Y entonces si yo puedo descubrir eso, entonces puedo enfocarme, literalmente, puedo enfocarme en esas áreas que todavía yo no he experimentado la libertad o la liberación. Porque si he sido redimido, entonces he sido ¿qué? Libertado. Aleluya. He sido rescatado, porque es rescatar
o volver a comprar o volver a poseer a alguien. Hemos sido rescatados, dice la Escritura, de la vana manera de vivir. Hemos sido rescatados del libertinaje. Si todavía vivimos en libertinaje o hay un área de nosotros que está en libertinaje, entonces estamos en problema. Y el concepto de volver a comprar, porque le pertenecíamos al Señor por creación y en Adán nos perdimos. Adán se perdió y se perdió su descendencia. Y entonces necesitábamos que Él vuelva a traernos así. Y por eso nos ha redimido, nos ha rescatado. Pero también ha tenido la posesión de nuevo sobre nosotros, porque en Adán nos fuimos de Dios y dejamos de agradarle a Él. Entonces en Cristo eso ocurre. Pero ocurre cuando yo soy capaz de rendir mi ser a Él. Él se encargará. Y su Espíritu me guiará conscientemente para darme cuenta en qué medida debo someter áreas y cuándo debo hacerlo. Él se encarga. También a los que estaban esclavizados. Nosotros fuimos esclavizados por el pecado, a través del pecado original de manera involuntaria y a través del pecado actual de manera voluntaria. O sea, lo que estamos aquí hoy ya no deberíamos culpar a Adán porque tenemos el pecado actual. O sea, que a partir que tenemos uso de razón, nosotros pecamos. Entonces nosotros, esclavizados por herencia y esclavizados voluntario. Pero por ambos pecados y de ambos pecados nos liberó el Señor por medio de Cristo. Tanto del pecado de herencia como del pecado a partir de la experiencia. Cautivos, esclavizados y perdidos, porque vivíamos sin Dios y sin esperanza. Para esto vino Cristo. Y esto se hacía mediante el pago de un precio. Ahora, si nos enfocamos en el precio que Cristo paga, es menos comprensible. Menos comprensible para el ser humano mortal, o sea judío o sea gentil, que alguien sea capaz de pagar por otro con su sangre, pero no con una pinta de sangre, porque cualquiera puede donar una pinta de sangre. La Escritura dice que cuando el soldado abrió el costado, salió toda la sangre que estaba en el cuerpo y todo el agua que estaba en el cuerpo. No fue una pinta de sangre que se donó, fue toda su sangre, de manera que implica su vida. Ese fue el precio que se pagó. Y eso tampoco es normal ni era normal. Ese es extraordinario, que alguien sea capaz para obtener algo suyo que está en otra mano, tenga que derramar toda su vida, porque al final dice no. La palabra que dice Satanás acerca de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, cuando usted analiza ese contexto, usted puede comprender que la palabra clave aquí, que lo más importante es la vida y que usted puede dar todo menos su vida y que puede dar todo por su vida. Entonces, Jesús lo hace de otra manera, porque así había sido establecido. Implica una restauración a un estado original de libertad o de posesión. O sea que la redención implica que nosotros volvemos a estar en una relación estrecha con el Señor como la que Adán tenía y perdió. Para eso hemos sido redimidos y ese es el concepto de redención. Se ha pagado por nosotros para que estemos en el estado original de libertad y que el Señor pueda poseernos. Y usted tiene que detenerse
si el concepto de posesión que se utiliza en las propiedades que usted posee, aquello que aunque usted no tenga título, pero usted lo tiene, o usted vive, o usted lo administra, aquí tiene título porque compró y quiere poseernos. ¿Para qué? Para libertarnos. Ese es el propósito. Para liberarnos totalmente del pecado, de los residuos del pecado, de las manías, de comportamientos y conductas que no son pecado necesariamente, pero el concepto es extraño, pero lo que hace es que arrabaliza la vida espiritual. Es como si atrasara la vida espiritual. Y aquí pudiéramos mirarnos en el espejo cuando lleguemos a la casa y poder saber que todavía estamos aquí, pero preguntarnos a nosotros, ¿qué tan atrasado espiritualmente estoy yo frente a la libertad que Cristo me ha ofrecido? ¿Qué tan atrasado estoy? ¿O qué tan adelantado estoy? ¿O estoy a la par de esto? ¿Cuánto retrocedemos en la vida en términos de pensamiento, de conducta, del lenguaje? ¿Cuánto retrocedemos? Sin embargo, no fue ahí, no fue para eso, sino para que volvamos al estado original, y es el estado que Adán vivió, donde podía oler que Dios se aproximaba. Escuchaba a Dios y hablaba con Dios con libertad. Claro, hoy nos dicen que Dios no habla, ya Dios es mudo y que Dios no acciona, porque no le están sirviendo al mismo Dios, creador, redentor, y que ha sido revelado en la Escritura. No le están sirviendo a ese mismo Dios. Se restaura esa relación de la misma manera que Adán tenía esa relación íntima con Dios y que él iba a conversar. Hoy es diferente. Hoy nosotros entramos a la presencia del Señor a conversar con Él libremente. Y podemos escucharlo, aunque no necesariamente con aquello de voz audible que la gente quiere escuchar, pero sí, Él habla al corazón, Él habla al espíritu, Él habla a la mente, habla por medio de su palabra y habla de mil maneras. Pero Él habla. Y nosotros podemos darnos cuenta cuando Dios está hablando. Solo aquellos que conocen su voz saben que Él está hablando. Y Cristo dice, no conocen la voz del extraño. Más bien lo que quiere decir es, conocen la voz del extraño y saben que no es el verdadero. Porque conocen la voz del verdadero y ya saben cuando Él habla. Eso es lo que quiere decir el concepto. De manera que la redención de Cristo fue completada y eterna. No es una redención momentánea en el concepto que veían los hebreos de que compró algo y lo va a tener por un tiempo determinado. Es como cuando usted compra una propiedad, una casa, usted compra un terreno, usted compra un animal. Usted no lo va a tener para siempre. Aunque el acto de abogado, el acto notarial dice que para siempre, olvídese de eso, que no será para siempre, porque usted no va a estar para siempre usufructuando eso, porque hay un momento donde usted no va a poder. Bueno, que lo van a recibir sus hijos, eso es verdad, pero tampoco será para siempre, porque hay un día que todo esto se terminará. De manera que lo que sí es para siempre es la posesión del Señor a nosotros, porque será por la eternidad. Aleluya. Por la eternidad. No es momentáneo, como cuando usted arrienda una propiedad por 10 años, que a los 10 años usted comienza a llorar. A los 9 usted está llorando. Porque todos los árboles frutales que usted sembró y que comenzaron a parir a los 8 años y a los 7, cuando llegaron a los 10, todavía no ha entrado en su cenit y ya usted tiene que entregar la propiedad. Mire, se armó la lloradera. Porque usted trabajó y cuando va a disfrutar, entonces no, aquí es para siempre. Aleluya. Aleluya. La redención produce cambio de identidad, porque también hay cambio de referente. Si hablamos de identidad, tenemos que hablar de referente. En la redención hay un cambio de identidad.
Ya usted no es quien era. Y aunque en la tierra le siguen llamando de esa manera, la Escritura dice que usted tiene otro nombre. Aleluya. Que lo va a recibir en algún momento. Y aun cuando Dios lo llama por el nombre que usted tiene, pero hay cambio de identidad. Y la identidad está muy ligada a la esencia misma del ser humano. Quien yo soy. De donde yo vengo. ¿Y de dónde venimos nosotros? Nosotros somos creación de Dios. Y ahora en la redención estamos en capacidad de reflejar esa creación. De manera que la redención implica cambio de identidad porque hay transferencia de propiedad. Y al haber una transferencia de propiedad, porque ahora usted es transferido a Cristo. Usted ha escuchado la canción que Él es mi Padre y que yo sé que Él es mi Padre y que Él me ama. Bueno, mire la dinámica. Ahora usted tiene otro Padre. Hay una predicación ahí acerca de la doctrina de Cristo donde Él le dice a los judíos que el papá de ellos no es Dios, sino Satanás. Usted lo puede leer en Juan 8. Pues sencillo. ¿Quién era nuestro padre antes? Usted no lo puede decir. La gente no quiere que se lo digan. Usted tampoco tiene que decirle eso a la gente. Pero nuestro padre según Cristo era Satanás y ahora nuestro padre es Dios. Ahora nuestro Padre es el Creador quien nos ha redimido por medio de Cristo para restaurar la relación. Entonces, si hay cambio de identidad, también hay transferencia de propiedad. Ya usted le pertenece a otra gente. Esa es la diferencia, que las leyes que operan en la tiniebla no son las mismas leyes que operan en el reino de Dios, son leyes diferentes. Y como las leyes son diferentes, entonces nosotros somos beneficiados como hijos de Dios de otros beneficios que no recibíamos antes por causa del pecado y por quien representaba nuestra paternidad. De manera que usted le pertenece a otra persona porque alguien lo compró. La persona pasa de ser esclavo del pecado a ser posesión comprada y protegida por el Salvador. La redención también implica protección. Observe eso. Cristo está diciendo que nadie puede arrebatarlo a usted de la mano de Él. O sea que Él lo va a proteger. No compré la propiedad y la dejé que se vuelva monte, sino que la estoy protegiendo, le estoy cercando y estoy sembrando en ella continuamente. Y todos los vecinos y todo el mundo saben que esa propiedad es suya. Y en el mundo espiritual se sabe leer, porque hay códigos espirituales y hay cosas que están establecidas en lo espiritual. Y todos los espíritus de maldad y el infierno saben que usted es propiedad de Dios. Porque hay un letrero visible espiritualmente que dice que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos por el Salvador. De eso se trata el sacrificio de Cristo. Que Él nos ha comprado, que Él nos ha redimido, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y que somos posesión de Él y que Él protege. El Salvador protege lo que compró. Es como un padre verdadero que todo lo que engendra lo protege, no lo deja en el aire, ni lo deja disperso ni se olvida, sino que está comprometido con Él mismo para proteger todo lo que sale de Él. De eso se trata. Así hemos sido redimidos por Cristo. Cristo, a través de su propia sangre, consiguió la liberación eterna para el ser humano, pagando la deuda que teníamos con nuestro Creador. Nos volvimos deudores del Creador, producto del pecado de Adán. De nuestros ancestros nos comprometieron, de la misma manera que usted compromete la generación que sale de usted. Si usted le deja una herencia, que esa herencia no es buena, sino que usted la obtuvo de mala manera, eso lo va a perseguir, de la manera que nos persiguió a nosotros la herencia que nos dejó Adán. Aleluya. Así que usted tiene que estar consciente de que usted le va a dejar a sus hijos. Mejor déjele poco o déjele nada y no le deje cosas que no le pertenecen a usted o que estén manchados con sangre, o que usted se la haya arrebatado a alguien, porque al final lo va a perseguir. Y entonces, ¿qué nos dejó Adán a nosotros? Nos dejó la herencia del pecado, nos dejó la herencia de la maldición, de la lejanía con Dios, y nos dejó como herencia el infierno. Ahora, Cristo
nos está comprando para establecer nuevas cosas y extraordinarias. Cristo a través de su propia sangre consiguió la liberación eterna para el ser humano, pagando una deuda que teníamos con el Creador y con el Padre. El pecado original, el pecado actual, ambos fueron cubiertos por la sangre de Cristo y ya no somos deudores. Aleluya. No somos deudores de Dios, pero usted pudiera ser deudor de alguien que le ha prestado a usted o que han llegado a algún acuerdo y que usted todavía le resta algo. Para que no vayamos a pensar, yo no debo nada, no debo nada, no. Yo no le debo ya al Padre porque Cristo lo hizo, pero si algún ser humano me prestó o tengo un negocio pendiente, yo soy deudor. El impío toma prestado y no paga. Mas los sabios, los hijos de Dios que han sido santificados, los salvados, lo que hace que regalan. Aleluya. Lo que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos, que no podíamos llenar las expectativas de la justicia de Dios, entonces Cristo la llenó. Por eso nosotros hoy decimos que Él nos ha redimido. En el Antiguo Testamento aparece una palabra muy interesante. En el capítulo 19, el versículo 26 de Job, se recoge en el libro de Job esa palabra como si Job la dijo. Así que se le atribuye a Job en el libro. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso dice Job. ¿Qué está diciendo Job en el contexto hebreo? Job afirma que tiene un pariente cercano que está vivo y tiene responsabilidad legal, moral, de restaurar y vengar su vida y defenderlo. Eso está diciendo Job. Ese pariente cercano legal no eran sus hijos, porque todos sus hijos, de acuerdo a la Escritura, habían muerto. Y él sabía, aunque en el contexto pareciera como si se está refiriendo a alguien humano, usted pudiera interpretar algo más. Él dice, se levantará sobre la tierra y se pondrá en pie en un tribunal para testificar y defender su integridad y que al final él ganará. Esa es la idea de Job. De manera que no se está refiriendo a alguien humano que puede redimirlo de su condición, sino que él está viendo más allá. Mucha de la gente que profetizaron cosas extraordinarias, inclusive acerca de Cristo, no necesariamente entendían lo que estaban diciendo. Pero Job estaba claro de que la condición actual que él estaba viviendo era una condición de injusticia y que en algún momento él tenía que presentarse en un tribunal en la que el Señor iba a defenderlo a él y que lo iba a declarar inocente. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso él dice que un pariente cercano que está vivo tiene responsabilidad legal y moral de rescatarlo, de vengarlo y defenderlo. Job estaba tan seguro que su lucha era espiritual, que cuando usted se lee a Job, hay un momento donde él se da cuenta que pasó un espíritu cerca de él y que su piel de alguna manera se engranojó por el concepto y por lo que vio. Él estaba consciente de que lo que él estaba viviendo no era solo físico, sino que era algo espiritual. Y de hecho, cuando él se pelea con Dios, él termina rendido diciendo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que él estaba consciente de todo lo que estaba viviendo. Que había alguien que iba a actuar en favor de él en medio de su sufrimiento. Aunque los amigos lo acusaban continuamente de que el sufrimiento que él estaba pasando, él era el culpable. Sin embargo, él sabía que él no era tan santo y tan justo porque él hacía sacrificio delante de Dios, no solo por él, sino por sus hijos. Pero él sabía
que lo que él estaba viviendo no era justamente por causa de su pecado, sino por algo más. Y él sabía, y por eso lo dice, que se levantará en el juicio alguien, se pondrá de pie en el tribunal y testificará y defenderá su integridad, y que al final él ganaría. Yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que veré a Dios, aun cuando mi carne se deshace. Él tenía seguridad de su relación con Dios. Y él habla de que su Redentor estaba vivo y que él se iba a encontrar con el Señor nueva vez. Es maravilloso poder ver cómo el texto bíblico nos lleva cerca de la redención. Cristo, a través de su propia sangre, consiguió la liberación eterna para el ser humano, pagando la deuda que teníamos con nuestro Creador y Padre, el pecado original, el pecado actual, y que todos los que entren podrán vivir y disfrutar de su gracia por su sacrificio, porque Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. Romanos, en el capítulo 3, el versículo 23, el apóstol Pablo, él dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así describe el apóstol Pablo en sus escritos a partir del 3:23 acerca de la condición humana, de cuál era nuestra necesidad, cuál era nuestra crisis por la que necesitábamos un Redentor. Y ese Redentor no podía ser cualquiera. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que necesitábamos un Redentor. Porque todos los descendientes de Adán, su condición era pecado. Y la condición de hoy sigue siendo pecado para aquellos que todavía no han aceptado la redención. Los que han aceptado la redención, bueno, tienen la naturaleza concupiscente, pero sus pecados han sido perdonados en Cristo, porque han aceptado su redención. De manera que todo el que no ha aceptado a Cristo como Salvador, en su espalda está cargando su pecado, está cargando un muerto, como describe en otro texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de Dios y por eso necesitábamos un Redentor. Por eso Cristo vino. Esa fue la razón. Hay muchísimas otras razones, pero en la Sagrada Escritura habla del orden de las prioridades. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es lo básico? Podemos recibir muchísimos beneficios como hijos de Dios, pero lo básico de la redención está establecido aquí. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar al cielo porque todos están en pecado, y nadie puede entrar donde está Dios en una condición pecaminosa, porque Dios es santo. Y por eso su Espíritu nos va a santificar para que podamos entrar. Nadie puede entrar. El cielo está cerrado para el ser humano pecador. Y entonces había que abrir el cielo para el pecador, y por eso Cristo nos redime. Esa es la razón. Y entonces dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, y entonces si justificar es declarar libres de culpas, no hay manera de que un culpable pueda ser declarado libre de culpas, porque si no, el juez ha cometido prevaricación.
porque está declarando libres de culpa a un culpable. Ahí hay un problema serio. Por eso la dinámica de la redención, alguien tiene que pagar por mí. Porque si no, yo seguiría siendo culpable permanentemente. Aleluya. Aleluya. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que somos justificados por la gracia de Dios en Cristo, no por algún mérito obtenido por nosotros o hecho por nosotros, porque nos dediquemos al ministerio, porque le sirvamos a la gente, porque ayudemos a alguien, porque hagamos algo. Esto es gratuito. Y el concepto de gratuito usted tiene que interpretarlo de que yo recibo el regalo, pero alguien pagó por el regalo. Entonces nos está justificando no por nuestros méritos, ni por nuestro buen lenguaje, ni por nuestro buen comportamiento, ni porque usted ore mucho. Todo eso es necesario porque usted tiene que estar cerca de Dios. La Biblia dice ore sin cesar, pero eso no lo va a justificar a usted. Y por eso el apóstol Pablo habla de gratuitamente, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por el amor manifestado de Dios al ser humano a través de Jesús. Por eso somos justificados. Hemos sido declarados libres de culpa porque alguien ya pagó. Usted tiene una deuda en el banco y usted me da el número de esa deuda y yo voy calladito y la pago. Cuando usted va al banco, dice, aquí usted no debe. Porque el número asignado a esa deuda se le puso la cantidad con los intereses, se pagó la mora y también se pagó la multa, porque la deuda se está pagando antes de tiempo. Y cuando se paga la deuda antes de tiempo, de acuerdo a los acuerdos del banco, usted debe pagar una penalización. Y entonces pagaron la penalización, pagaron la mora del tiempo que usted tenía con esa deuda y pagaron la deuda. Y usted sale del banco risueño. Pero ¿cuánto le costó a aquel que pagó la deuda? ¿Cuánto tuvo que trabajar para obtener eso? ¿Cuántas noches tuvo que amanecer trabajando hora extra para pagarle su deuda? Aleluya. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí habla más claro. Dice, son justificados gratuitamente por la gracia, no porque ustedes se lo merezcan. Y ahí hace un énfasis. Y entonces añade en el texto para que estemos tranquilos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si esa redención no ocurre, si no hubiéramos sido redimidos por Cristo, entonces no podemos estar en el estatus que estamos hoy, sino que fuéramos deudores, serviríamos a otro Dios, hubiéramos recibido la herencia que recibimos, todavía tuviéramos en esa. Entonces ya Cristo lo hizo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a quien Dios puso como propiciación teniendo fe en su sangre, teniendo fe en que la sangre de Cristo lava mis pecados. Si no tengo fe, entonces no puedo ser justificado, seguiré siendo deudor toda la vida. Aquí utiliza un concepto el apóstol Pablo, que es el de propiciación o propiciatorio, como se llama, que se puede traducir como la cobertura o asiento de la misericordia. Se puede traducir en el contexto del nuevo pacto. Ahora, en Israel, viéndolo desde el punto de la alianza, el arca de la alianza, la tapa del arca de la alianza, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre el día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Pablo conocía muy bien el concepto
Y entonces está utilizando aquí la palabra propiciación o propiciatorio, que de ahí viene de propiciar, en el propiciatorio, una tapa del arca de la alianza del pacto, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre en el día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, si el pueblo necesitaba perdón, había un día al año que se hacía ese sacrificio general para muchos que durante el año no fueron a ofrecer sacrificio por su pecado. Entonces lo hacía general, tanto por los pecados de él como los del pueblo. Y entonces ahí rociaba la sangre como una señal de que Dios estaba perdonando el pecado. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia en ese caso. Entonces, viéndolo desde la gracia, Cristo es el lugar, según expresa el apóstol Pablo, Cristo es el lugar donde el Padre cubre los pecados, recibe al pecador y sustituye con su propia sangre. Si quiere ser perdonado de pecado, necesita ir a Cristo. Aunque la gente está diciendo que otra gente te puede perdonar, no bate de fao, enfócate y da hit. Necesita ir a Cristo, porque no hay otra persona que te pueda lavar con su sangre, porque es la única sangre santa y justa. Y aunque alguien te haga cuento de camino, vete a lo real y a lo verdadero. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, dice el escritor de los Hebreos. Enfoquémonos en Cristo, que Cristo es el lugar donde el Padre cubre los pecados y donde Él recibe al pecador. ¿Y por medio de quién recibe al pecador? Quien ha derramado su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Cristo aplacó, satisfizo la ira de Dios contra el pecado, haciendo posible la reconciliación entre Dios y los hombres. Es Cristo el que hace eso. Grábese en la cabeza eso. Métalo en su cerebro. Páselo a la mente. Llévelo a la conciencia. Guárdenlo en su memoria, porque en algún momento puede necesitarlo. Cristo aplacó o satisfizo la ira de Dios contra el pecado, haciendo posible la reconciliación entre Dios y el hombre. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí a partir del 3:23. Y entonces él dice, la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay manera. No podemos, quisiéramos brincar y saltar, y eso solamente puede ocurrir cuando hay una fiesta. Pero en términos de principios, si usted salta y brinca de Cristo a otro lado, no encontrará ni justificación ni perdón de pecados. Solo es Cristo y usted tiene que estar establecido en Él. Colosenses, el apóstol Pablo cuando escribe a Colosenses, él nos da una enseñanza con relación a la sangre de Cristo, al perdón de pecado, a la redención. Leí el texto en el contexto y lo voy a leer en el contexto para analizar el texto que realmente tiene relación con lo que queremos compartir hoy. Y luego vemos otros textos que son dinámicos, porque la Escritura es viva. Dice la Escritura de sí misma que es viva y es cortante más que toda espada de dos filos, que es el verbo de Dios, porque es la Escritura, es la palabra que salió de la boca de Dios, es Cristo, es la expresión de Cristo, es la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto. Fíjese qué interesante. Dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿cómo es que nos hizo apto? ¿Cómo, siendo nosotros pecadores, podemos encontrar favor en Dios? Solo por la redención. Él mismo nos hizo apto a nosotros, por medio de Cristo, para nosotros poder recibir la gracia y la justificación por medio de la fe. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién puede hacernos apto que no sea Él? Para participar de la herencia de los santos en luz. Porque relacionando el concepto, para usted poder recibir herencia con los santos y herencia en el reino de Dios, usted tiene que aceptar la redención. Si usted no acepta la redención, usted no va a recibir herencia. Dice que el texto sagrado está planteando que si el Padre nos dio a su Hijo, también nos dará con Él todas las cosas. Y por eso la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que al final el Señor nos dio a Jesús, y el que tiene un hijo, cuando se lo regala a alguien, se lo da a alguien, le da todo lo que es del Hijo. Y eso es lo que Él ha hecho, que nos regaló a Jesús para que pueda redimirnos, y nos dio también con Él todo lo que es de Jesús. O sea, nosotros tenemos libertad para heredar como hijos de Dios por medio de Cristo. Y Cristo no es ese Señor celoso, ese hijo celoso que todo le pertenece a Él y que no quiere que sea compartido con otras personas. Por el contrario, Él quiere seguir compartiendo todo lo que hay con todos y quiere que más se añadan. Y nos ha redimido a todos, aunque no todos creen, pero todos hemos sido redimidos. Y el apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice mayormente a los que creen. O sea que mayormente se hace efectivo en aquellos que creen. Así que nosotros, el Señor nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Participar de la herencia que Dios tiene para con nosotros, de la que participan los santos en el reino de Dios, en el reino de la luz. Y Él sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, dato interesante. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En la redención, nosotros somos librados del control que tenía las tinieblas sobre nosotros. Yo no me liberé de la tiniebla, ni yo libero a la gente de las tinieblas. El Señor me liberó, y el Señor libera a la gente de las tinieblas. Y eso es lo que establece el texto sagrado. Y habla en pasado, porque estaba hablando con creyentes que habían correspondido a la verdad y al evangelio de la gracia. Entonces ya Él nos liberó, a nosotros nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. La Escritura dice que Satanás no tiene poder sobre ti, es lo que está diciendo. El infierno no tiene poder sobre ti. Los demonios no tienen poder sobre ti, ni lo que operaban antes, ni lo que quieran operar ahora no tienen poder sobre ti. No pueden operar bajo ninguna circunstancia, porque ya el Señor te ha liberado. Te ha librado de eso, te ha liberado de eso, te ha protegido de eso. Él ha levantado vallado a favor de ti. Las tinieblas lo leen y saben que tú eres una propiedad del Señor. Hemos sido liberados y trasladados al reino de su amado Hijo. Interesante. Librados de y trasladados a. O sea que el texto sagrado está estableciendo que nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora nosotros somos plantíos de Jehová para gloria suya, dice el profeta Isaías. Hemos sido trasladados. Y yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy en eso, en que hemos sido ya plantados en el reino de Dios por la redención de Cristo. Tú has sido movido de reino,
Tú has sido trasladado de la vida que tenía antes y del control que tú tenías antes, y ahora tú eres establecido en el reino de Dios. Significa que tú eres hijo de Dios, porque tú has sido establecido en el reino de Dios. Por eso el concepto de que si soy salvo o no soy salvo, ni siquiera debería ser una pregunta para los hijos de Dios. Ni la pregunta, ¿al final seré salvo? Porque la Escritura está estableciendo que tú has sido trasladado ya al reino de Dios. O sea, tú has sido movido como hijo de Dios y tú has sido plantado ya en el reino de Dios. Y ahora tu fruto debe ser en el reino de Dios. Dios te ha librado de las tinieblas, te ha protegido de ellas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros ahora vivimos en un reino diferente, tenemos leyes diferentes y nuestro Rey, nuestro Señor es todo amor. Aleluya. Eso no significa que un día se quite la correa o que nos deje saboreando la consecuencia del libertinaje en algún momento, porque son las consecuencias de nuestro propio comportamiento, pero nunca nos va a abandonar, porque ningún padre abandona a sus hijos. Y ya nosotros hemos sido plantados en el reino de Cristo. Dice, en quien tenemos redención, y aquí el apóstol Pablo está enfatizando que Él nos ha redimido por su sangre y que ha perdonado nuestros pecados. Y yo necesito asociar esto con la revelación y con la palabra de Dios, porque si no logro asociarlo, es posible que en algún momento yo comience a divariar. Porque la influencia de alguien que quiera persuadirme o de algún dardo del enemigo por medio de un pensamiento o una palabra que alguien quiera sembrar en mí, yo tengo que estar consciente de eso. Yo he sido plantado en el reino de Dios, yo he sido redimido, por ende he sido plantado en el reino de Dios y he sido lavado por la sangre del Señor y mis pecados han sido perdonados en Cristo. Por eso se habla de la santificación progresiva, justamente porque ya mis pecados han sido perdonados, pero de alguna manera, por la naturaleza concupiscente, pudiéramos envolvernos en algún momento en una condición pecaminosa. Y entonces ahí entran dos elementos. El elemento de Cristo como abogado, que no puede faltar, la conciencia de que yo he sido perdonado de pecado, pero ahora yo necesito esa santificación progresiva, ese perdón continuo en base a la vida que yo estoy llevando. Y por eso en segunda instancia se habla de esa santificación que es progresiva, es en aumento. Tenemos mayor conocimiento de Dios. A mayor conocimiento de Dios deberíamos bajar la intensidad del pecado. Ahora, Jesús, refiriéndose a Él y a su incorporación en el ser humano, Él dice, en el evangelista Juan 10 recoge, y Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En la redención, como es una redención atípica, porque el concepto era pagar por alguien o rescatar a alguien. Sin embargo, aquí es más universal, pero también es más particular, porque aquí abarca a todos, pero es particular porque no es un tipo de redención común. Y entonces Jesús, para redimirnos, Él está diciendo que Él va a poner su vida y que Él la va a volver a tomar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, igual que Pedro, su primera carta, hablan considerablemente acerca del concepto de Cristo
como antes de la fundación del mundo, elegido para redimir a la raza humana. O sea que hay en Dios, en su esencia y naturaleza, hay un propósito, un diseño en su presciencia, que creando al hombre y que el hombre se iba a desviar y que él necesitaba restaurar ese hombre, de manera que ya el diseño estaba establecido desde antes de la creación del mundo. Efesios en el 1:3 el apóstol Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, perdóneme, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, el apóstol Pablo está citando ese acuerdo de Dios antes de crear el mundo. Antes de crear al hombre, tenía la respuesta para la redención. Entonces Cristo, cuando se hace como uno de nosotros, se hace humano, se hace menor que los ángeles, dice el escritor de los Hebreos. Él entonces viene a redimir la raza humana, pero la redención, entregando su vida, implicaba que él tenía que tomarla de nuevo. Si él entrega su vida y no la retoma, entonces no hay redención. Por eso la resurrección es parte de la redención. Ha de suponerse que él redimió en la cruz, pero si no resucita de entre los muertos, entonces tal redención no iba a ser efectiva, porque el Redentor no iba a estar. Aleluya. Por eso él dice: me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el diseño de Dios, él está planteando, de la Trinidad de Dios, en el diseño del Padre con él, es que él voluntariamente entregue su vida. Si la redención se hace involuntariamente, entonces no es redención. Porque a usted lo están obligando a hacer algo que usted no quiere. Cristo se entrega voluntariamente para la redención. Para usted poder entender eso, usted se puede leer en la Escritura muchísimos textos, pero específicamente usted se lee el caso de Booz. Si Booz no hubiera querido, si voluntariamente él no hubiera querido, él no iba a poder redimir a Ruth, porque él no quiere. Y eso le pasó al otro primo, al más cercano. No, a mí no me interesa. No quiero tener una relación con una mujer gentil. No me interesa que pase. Pero que mira, no, la tierra, que se lleve su tierra. No quiero. Entonces aquí Booz aparece voluntariamente. No puede ser una imposición. Y entonces Cristo está estableciendo cómo Él se involucra con el Padre en la redención del ser humano, y Pablo dice que fue antes de la creación. Entonces aquí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es una decisión consciente y voluntaria, en obediencia, que dice el escritor de los Hebreos, que por cuanto era hijo aprendió la obediencia. En obediencia al Padre, voluntariamente, él decide poner su vida, independientemente del Getsemaní. Porque en el Getsemaní, él está orando y está pidiendo al Padre en oración: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Él dice que sea hecha tu voluntad. Y esa petición fue denegada, porque la voluntad del Padre, como la voluntad de Él en un principio y siempre desde la encarnación, fue justamente ir por nosotros a la cruz. Y Él lo había dicho antes en el 10:17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Él dice: nadie me la quita, o sea, nadie me la quita involuntariamente o por la fuerza. Yo decido ponerla. Y entonces en la conversación con Pilato,
luce una conversación interesante, con pocas palabras de Jesús y muchas palabras de Pilato, pero cada palabra de Jesús eran cortantes y precisas. La autoridad no viene de ti, la autoridad viene de arriba, le dice. Yo soy la persona indicada con quien tú debes hablar y con quien tú deberías defenderte, porque yo soy el indicado para soltarte. Pero aquí dice otra cosa, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y subrayé esto, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Dice, el Santo, el Hijo, de una misma voluntad y una sustancia con el Padre, que Él dice que Él es la vida y que para tener vida eterna hay que conocerlos a Él y al Padre y a Él, que eso es suficiente. Él está diciendo que Él tiene poder. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para volverla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, le dice. Yo la pongo, pero a la vez tengo poder para retomarla, para traerla conmigo de nuevo. Entonces es un ejercicio, la redención es un ejercicio voluntario, consciente de Cristo, de que la humanidad estaba perdida, que alguien tenía que hacerlo y que nadie más podía hacerlo, y que se había predeterminado desde antes de la fundación del mundo que sea Él el indicado. Y Él está hablando de su autoridad, de su poder, de su relación con el Padre, y Él está describiendo cómo Él decide redimirnos y qué poder había en Él para redimirnos, en la que Él podía poner su vida y volverla a tomar. Así que el concepto de la resurrección es cuando el Señor retoma su vida, la pone por nosotros y luego la vuelve a tomar. Y dice, es el mandamiento que recibí de mi Padre. Describe que ese había sido la orden de que voluntariamente la ponga y que la retome, porque la redención se hace efectiva justamente con la resurrección. Todo debió pasar en la cruz, pero el Redentor necesitaba tomar la posesión y por eso Él tenía que regresar a la vida. Dice el escritor de los Hechos, en el 2:31, narrando datos interesantes, él dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, estaba ya determinado previamente que Él no se quedara en el Hades y que su alma no se quede en el Hades y que su cuerpo no se destruya, no se corrompa, no se deshaga, como se deshace la materia. Eso fue previamente establecido. Y luce interesante porque en la doctrina apostólica hay una parte interesante que es controversial inclusive, que dice que Cristo bajó al infierno como parte de la doctrina apostólica. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estoy en Primera de Pedro 3:18, y perdóneme que no le di la cita. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
el texto luce interesante que Pedro lo recoja porque dentro de la doctrina apostólica estaba establecido ese punto, que Cristo bajó al infierno. Y Pedro dice que fue y predicó. Es un tema controversial que, concluyendo, me tomaría otra hora para poder explicárselo. Pero permítame a grosso modo hacerle un comentario del texto. O sea, antes de la resurrección de Cristo, si usted observa, el texto dice 3 días con sus 3 noches. Ese tema también es controversial. Porque si fue así, entonces no murió viernes, sino jueves, pero eso es controversial también. Y en la Semana Santa generaron una crisis con el tema, no está mal, para que se vayan a la casa alborotados. Ahora, el texto, Pedro está diciendo, y está como parte de la doctrina apostólica, que él había bajado al infierno, o sea, murió. La Escritura dice que resucitó al 3er día, o sea, para poder resucitar, lo seguro es que resucitó el primer día de la semana. Y para usted poder concluir, usted tiene que darle para atrás. Y tiene que contar 3 días a partir del día que resucitó, no el día que murió. Porque si usted pone el día que murió, no le da el referente. Entonces el referente de nosotros es que el primer día de la semana es domingo y que él resucitó el primer día de la semana. Ahora usted le cuente para atrás, pero no se ponga a contar ahora porque se va a distraer. Ahora, el texto dice que él bajó a los infiernos y que predicó, es el concepto que utiliza el apóstol Pedro, y que predicó a los espíritus que estaban encarcelados de la época de Noé y todo eso. Entonces, todos los comentarios, que son muchísimos porque todos quieren pensar y analizar el caso, pero Jesús bajó al infierno y se presentó. Ahora, ¿quién controla el infierno? O sea, ¿quién lo controla? Lo controla, cuando hablamos del infierno, estamos hablando del lugar que Satanás gobierna, que controla, y que él quiso tener su trono del lado del norte, quiso elevar su trono hacia arriba y que a él lo devolvieron y que lo bajaron a los abismos, a las fosas que el Señor había creado. Junto con la creación de la tierra, había creado esas fosas y entonces lo bajaron a él. En vez de estar arriba, lo detronaron. Entonces él gobierna en ese lugar que nosotros en la Escritura interpretamos como lugar de tormento. Entonces esas personas que están controladas por él, si usted habla del infierno, usted habla de Hades, usted habla del gobierno de Satanás, donde está su trono, y que Jesús se presentó delante de todos los que estaban allí diciéndole que la promesa se había cumplido y que ya él había muerto para redimir a los pecadores. Y luego Cristo asciende, ¿no? Sube de la sepultura, es el concepto. Y comienza entonces su nueva etapa después de haber redimido a la raza humana. Si no resucita, no hay redención. De manera que la redención es parte, la resurrección es parte de la redención. Es el eslabón que completa la redención. Porque en la cruz Él ofrece su sangre para lavar nuestros pecados, pero si Él no resucita, al final todo iba a ser mucho más complejo, mucho más difícil para que se pueda aplicar la redención. Él ha resucitado y ha resucitado. Antes de resucitar, bajó al infierno y le dijo a los que estaban allí que Él había redimido como se había establecido en la Escritura, conforme lo que aparece en la palabra, porque desde el Génesis ustedes saben que se habla de Cristo. Y ya Jacob hablaba de Silo, hablaba de Cristo, y él bajó a decirle, ya se cumplió. Y he redimido la raza humana. Permítame, después de haberlo alborotado, las 12, y de dejarlo ahí en sus aguas, permítame cerrar hoy. La redención sin resurrección no se puede considerar como efectiva. Porque si usted compra algo, usted tiene que disfrutar eso y usted tiene que poseerlo. Y si no, al final usted no es el Redentor. Si el Redentor muere y no resucita, la posesión la recibiría otro.
Así que es necesario que la redención se complete con la resurrección. La resurrección de Cristo demostró que Él es el único capaz de redimirnos. El único capaz de redimirnos es Cristo, por lo que Él dice, yo pongo mi vida y la retomo. El único que es capaz de poner su vida y retomarla es Él, ninguno de nosotros. Así que no se atreva a poner la suya, porque si la puso, no la va a retomar. Porque no le va a hacer. Él es el único autorizado, porque Él es la vida misma, Él es la esencia, Él es el pan que descendió del cielo, que necesitamos comer para poder tener salud espiritual y poder conocer a Dios. Así que el Señor nos ha redimido y hoy el mundo entero está gritando la resurrección de Cristo. Los religiosos y los pecadores todos están unidos celebrando la resurrección de Cristo, pero no son capaces de comprender que no es solo resurrección, sino que es redención y que hemos sido comprados por Él y que debemos aceptarlo para poderle permanecer y que se haga efectivo en mí lo que Él ha determinado. Hay un cheque en blanco y está firmado y no tiene fecha. Póngale usted la fecha y póngale usted el monto, pero Cristo nos ha redimido y solo aquellos que aceptan su redención podrán disfrutar de entrar en el reino de Dios, que es el reino de su amado Hijo, y poder ser cimentado en esa base. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu cuidado y tu misericordia a nuestro favor. Queremos agradecerte con todo nuestro corazón y publicar a todo pulmón que tú nos has redimido, que somos salvos por tu gracia, que tú tienes cuidado de nosotros y que sin ti nada podemos hacer. Señor, gracias por hacer todo.